¿Qué? Vamos a leer, ¿viste? Y sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Estábamos comentando que, dado que es previo a turismo, puede Sí. ser que haya gente que se haya ido o esté armando Claro. valijas de Sí, apuro. sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, claro. Es un día complejo. Complejo. ¿Queda grabada la...? Sí, la queda actividad? grabada y a ustedes les va a llegar. Ah, genial, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, yo Sebastián. cuando termine en el correo de la tarde se las mando al mail, se las comparto. Ah, bárbaro, muchas gracias, Cintia. Bien. ¿Viste? Vamos Sí. a ver quiénes Sí. somos los que estamos antes de turismo. Graciela, ¿cómo andás? Que hace tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Graciela. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Sandra, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, todos, ¿no? Magdalena, Lani, Marlene, Griselda. Hola. Damos unos minutos para que Sí, sí, sí. ingresen. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos, mientras que ingresan, porque viste que sigue oscuro? Sí, digo, ¿será mejor en la otra, o sea, para allá? ¿O será lo mismo, decís vos? Pues viste que sigue oscuro, ¿no? Hay algo de eso. Cierto. Sí, estamos bien. Sacamos un poquito una nadita de la cámara mientras que entran a ver si podemos mejorar la orientación. Bárbaro. Hola, Alba. ¿Qué tal? A ver si... Pero espera, Carlos Salvador. así. Bueno, saludos desde Honduras. Aquí son las 6 de la mañana. El viernes pasado me lo perdí porque me dormí. Sí. Bueno, qué Buenos días a bien, qué todos. bueno. ¿Tú sos de ILAP? No. Sí, sí, de la... Sí. Sí. Qué bien. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Marlene, ¿qué tal? Buen día. Giovanna, buen día. Hola, Jimena, buen día. Buen ¿Qué día. tal? ¿Qué tal, Alicia, Sandra, Andrea? Dos minutos y empezamos. Bueno. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Ahora mejoró nuestra... Estoy, porque estábamos a contraluz, pero ahora está mejor. Está un poquito mejor. Sí, sí, claro. Sí, bueno. Estábamos bien. oscuritas. Bien. Bienvenida, Sandra y Andrea. Gracias. Jimena. Sí.
Qué Leímos lindo el verla. trabajo de ustedes también, lindísimo. Ah, Sí, sí, muy bueno, muy Muy bueno. bueno. Y en consonancia, creemos, con los Sí. planteamientos nuestros. Sí, sí. qué bueno, Muy, realmente. muy interesante, además, esas propuestas de reunión grupal. La verdad que deben ser, dan ganas de participar, de ir. Sí, bueno, por eso la idea era Bueno. esa, convocar, porque bueno, Sí, y más después de la pandemia, que todos quedamos como con claro. necesidad de encuentro y al aire libre. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy sí. bueno. Intentaremos Bueno. hacer otras. Bueno, Bien, re lindo. bueno. Sí. Bueno, damos comienzo entonces a la actividad científica de hoy. Un saludo para quienes no haya saludado especialmente, y retomamos el tema entonces, le damos continuidad al tema de lo fraterno, esta vez con dos colegas que pertenecen a instituciones hermanas. Y bueno, continuamos con este tema que, por un lado, creo que todos reconocemos que es un tema importante, y sin embargo, no es un tema que tenga demasiada presencia, por lo menos no lo ha tenido en las actividades de nuestra asociación, y por eso le quisimos dar un lugar. Voy a presentar entonces a la licenciada Andrea Gelsi, que es psicoterapeuta psicoanalítica, socia fundadora y docente de AUPCB, y la licenciada Sandra Queirólogo, psicoterapeuta psicoanalítica, miembro, docente y supervisora, tanto de AUDEP como de AUPCB. Así que bienvenidas a ambas, es un gusto que estén acá. Y les comento a los demás, ellas van a hacer una exposición de un trabajo que da continuidad, que está en consonancia, como ellas decían recién, con lo trabajado el viernes anterior, pero que también le dan otra extensión al tema, o sea, son planteos muy complementarios y muy interesantes. Así que, bueno, las escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, primero agradecer muchísimo esta invitación y para tomar una temática que ya desde hace unos cuantos años venimos trabajando en distintas instancias de talleres y haciendo algunos trabajos científicos. Andrea, junto conmigo, y también con Ana Chavalgoiti, acá de la casa. Las tres hemos trabajado la mayoría de estos aspectos que vamos a tomar en conjunto. Primeramente, vamos a referirnos a la clínica del vínculo fraterno a nivel familiar. Y luego nos referiremos al vínculo entre pares a nivel social, para pensar en grupos e instituciones. Partimos del recorrido en la clínica con niños y adolescentes, en las que fuimos integrando el abordaje de la trama familiar y dentro de la misma el vínculo entre hermanos. En el principio de nuestra experiencia trabajábamos con los padres, y en los relatos de los padres surgían los conflictos entre los hermanos, tanto aspectos desfavorables para el vínculo como rivalidades excesivas, como también las potencialidades del vínculo fraterno, en cuanto a brindar sostén, referencia y favorecer la diferenciación. Podíamos visualizar en muchos casos cómo mejoraba un síntoma en un niño y aparecían manifestaciones sintomáticas en otro hermano. En otros casos, como veremos posteriormente en una viñeta, un hermano quedaba instalado en una atribución fija y muchas veces opuesta a la que recaía sobre otro hermano. Por ejemplo, uno tímido y otro extrovertido, uno descontrolado y otro hipercontrolado. Frente a repetidas constataciones clínicas de este tipo, comenzamos a considerar la posibilidad de trabajar el ente,
trabajar en conjunto con ambos hermanos, a pesar de que uno de los dos fuera el ubicado como portador del problema por parte de la familia y el otro portase rasgos más aceptados en el medio familiar. Cuando se invita a la fratría a participar en entrevistas conjuntas, no es solamente para ayudar al paciente designado, sino que se trabaja lo que de cada uno y de toda la trama está incidiendo en la problemática planteada. Diversas situaciones llevan a convocar a los hermanos a transitar un proceso en común. Evocamos algunas de nuestra experiencia. El fallecimiento de la madre de 3 hermanos niños, el contexto de violencia extrema entre los padres de 2 púberes, el no lugar de una de las hermanas en una fratría de 4 hermanos. Ya desde el contrato inicial se plantea a los padres la posibilidad de que participen los hermanos en sesiones como parte del tratamiento del niño o adolescente, y en las instancias iniciales se cita alguna entrevista familiar que los excluye. Fuimos construyendo una mirada de lo vincular, en la que fue muy importante la formación en psicoanálisis de las configuraciones vinculares con Isidoro Berenstein y Janine Puget, y aquí en nuestro medio con Beatriz Suárez. En lo atinente al abordaje del vínculo fraterno, nos fue muy útil el tomar contacto con las conceptualizaciones plasmadas en el libro Entre Hermanos, Sentidos y Efectos del Vínculo Fraterno, compilado por Susana Matus, Sara Moscona, Esther Chesnikorski y Ricardo Gaspari. Ahora vamos a tomar conceptualizaciones de esta obra. La especificidad de las legalidades edípica y fraterna. Tomaremos una conceptualización del vínculo fraterno según la cual existe un entrecruzamiento entre lo edípico y lo fraterno. La postura de estas autoras que acompañan otras posturas, como por ejemplo la de Luis Canciper, que también toma lo fraterno, es centrarse en la especificidad de lo fraterno más allá de lo edípico, justamente siendo una temática menos explorada por el psicoanálisis en general. Plantearíamos que hay un nivel de lo fraterno que está ligado a lo parental, está ligado a la legalidad paterna, o sea, un nivel vertical y de transmisión intergeneracional. Pero a su vez hay un nivel del vínculo entre hermanos que va más allá de lo paterno, sino que es un nivel de los hermanos de por sí. Hay una legalidad propia que surge de la autoorganización del propio vínculo, en un nivel horizontal y intrageneracional. Nos parece también muy interesante el concepto de tiempos del vínculo fraterno, pensados como tiempos lógicos y no cronológicos. Primer tiempo, de rivalidad o supresión. Los hermanos rivalizan por la destitución que cada uno de ellos sufre frente al amor materno-paterno. El yo o el otro es el modelo en el que se juega una significación ligada al fratricidio. Sería lo que ilustra el mito de Caín y Abel. Segundo tiempo, de unión o conjunción. Es un tiempo de enlace, de coincidencias, a veces de complicidad entre los hermanos. Gira alrededor del mandato paterno. Como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Tercer tiempo, es un tiempo de diferenciación o disyunción entre los hermanos. Una separación que no implica necesariamente desacuerdo y que da lugar a otras conjunciones, como la relación con los pares, la alianza conyugal, la salida exogámica. Para sostener un vínculo son necesarios el sostén narcisista compartido, la inscripción de las diferencias y el velamiento de la ajenidad del otro. Lo ajeno del otro
repite aspectos de imposibilidad vincular que en algunas ocasiones abre hacia una vertiente de creación, pero que otras veces lleva a la desligadura y la fragmentación vincular. Si pensamos en términos de red al entramado sujeto-vínculo-cultura, podríamos decir que los tres tiempos del vínculo fraterno implican una complejización en la que desde una especularidad narcisista, pasando por el encuentro con el semejante, se abre un camino posible hacia la construcción de la solidaridad social. Se trata de múltiples legalidades, atravesadas por los ejes transgeneracional e intrageneracional, los cuales se hallan entramados, motorizándose y transformándose el uno en el otro permanentemente. Jean Baudrillard, citado por estas autoras, Matus y Moscona, en 1998, propone pensar el espacio del horizontal como un lugar de producción de reglas diferente del que corresponde a la ley. En el caso de las reglas, se trata de un funcionamiento de la paridad, que posee una potencialidad instituyente importante. Este autor entiende las reglas como parte del juego social, de la interacción, ya que no son abstracciones ni entelequias, surgen del compromiso del propio grupo, que antepone lo vincular a lo individual. Clínica de lo fraterno. Vivimos en una época asignada por la fragilidad de los lazos y el debilitamiento de los referentes, que nos deja liberados a la intemperie. Estamos asistiendo a nuevas formas de estar en el mundo que nos llevan a pensar nuevos modos de abordar las problemáticas clínicas. En este sentido, surge como una de las alternativas posibles la implementación de dispositivos de trabajo con el vínculo fraterno que consideran la potencia de los lazos de paridad como modos específicos de subjetivación. Cada dispositivo se construye como tramo de una trama, en un trabajo conjunto y en colaboración con los pacientes. No es por tanto fijo, sino que puede variar en función de reglas inmanentes que habilitan la producción de aperturas inéditas. La indicación siempre surge de la singularidad del encuentro. Se construye a partir de resignificaciones de la demanda inicial y es un camino posible que recorta un campo de trabajo generador de transferencias múltiples y con determinadas posibilidades, pero también con determinados límites. El trabajo en sesiones de hermanos puede ser uno de esos tramos, en sucesión o simultaneidad con el trabajo con otros vínculos familiares. Proponemos un ir haciendo en la contingencia, con intervenciones en situación, donde la validación será a posteriori. Cuando las funciones parentales aparecen extremadamente fallantes, cuando los padres son un imposible, como dice Ricardo Gaspari, la clínica de lo fraterno posibilita transitar desde la especularidad narcisista hacia la solidaridad fraternal. En algunas situaciones clínicas, la marca que ordena no es la paterna, ya que no se puede restaurar lo que no está inscrito, sino que se apoya sobre la función del semejante. Desde estas situaciones más extremas en el trabajo con la fratría, se ha ido extendiendo a otras situaciones en la clínica vincular. Es significativo en la actualidad que sea cada vez más frecuente que las consultas sean solicitadas por hermanos y hermanas ante situaciones de conflictos o crisis. Lo fraterno es otra instancia de simbolización de la alteridad. La idea de que los hermanos se junten libremente, logrando cierta independencia del imaginario parental, produce efectos inéditos. Elegirse como hermanos alude a una operatoria instituyente. El ir adoptándose como hermanos implica hermanarse por deseo. Esto trascendería, ¿no? Es decir, el nivel de
obligatoriedad de los lazos de sangre entre los hermanos de los que hablaba Fernando Orduz. La relación entre hermanos presenta su propia dinámica de celos, enojos, resentimientos, rivalidades, pero también de reflexión, juego y complicidad. Consideramos que el trabajo analítico con y desde las alianzas potenciadoras y despotenciadoras entre hermanos descentraliza, deconstruye y suplementa los lazos edípicos y también puede habilitar la hermandad elegida. Las intervenciones del analista permiten ampliar el campo de responsabilidad vincular entre hermanos. Contribuyen asimismo a acotar los excesos en este vínculo. Lo transferencial operará en el vínculo a contrapelo de la fragilización de los lazos, propia de un medio familiar y social proclive a la emergencia de vínculos fragmentados y o escindidos. Bueno, Andrea. Bueno, muy bien. Bueno, tomaremos una viñeta clínica que hemos analizado en nuestro artículo Abordaje del vínculo fraterno entre dos hermanos púberes. Carolina y Juan consultan en una primera instancia por su hijo Felipe cuando éste tiene 13 años. Es un excelente estudiante, pero con una actitud de inhibición social que mejora luego de un proceso de alrededor de un año. Al poco tiempo de terminada la psicoterapia de Felipe, consultan por el hermano que le sigue, Pedro, quien también había hecho psicoterapia de niño, debido al descontrol de la agresividad en el colegio y con su hermano Felipe. La terapeuta plantea la derivación de Pedro a otro terapeuta y los padres insisten en que ella sea quien se haga cargo del tratamiento. Recuerda a su expaciente al comenzar su tratamiento como el polo opuesto al hermano que traen los padres hoy. La terapeuta se plantea la hipótesis de si los hermanos funcionarían como las dos caras de una misma moneda en un particular guión familiar. Felipe inhibido en sus impulsos, tanto de amor como de odio, y Pedro exteriorizando un exceso en su agresividad. Si bien los padres hablan de la preocupación por Pedro, las escenas narradas implican a Felipe y a las peleas entre hermanos de modo muy central, las que parecen cobrar un carácter sintomático. Siguiendo esta línea, piensa que podrían beneficiarse los dos de un trabajo vincular en el que en presencia puedan tomar conciencia de cómo interactúan y de las vivencias de cada uno. Esto favorecería la desalienación de lugares muy fijos en este entramado. En la adolescencia, momento en que está especialmente en cuestión la propia identidad, estos posicionamientos rígidos podrían cristalizar en características limitantes para ambos. El pedido por parte de los padres de que la misma profesional trate a los dos chicos puede tomarse como indicador de dificultades para diferenciarlos en sus singularidades y espacios personales, más allá de las polarizaciones manifiestas. El camino elegido, en este caso, pretende generar un espacio de trabajo vincular donde procesar los dos hermanos juntos los aspectos de indiferenciación evidenciados en la modalidad de la demanda parental, propiciando cambios en cada uno, en el vínculo entre ambos y en la trama familiar. La terapeuta transmite entonces a los padres la propuesta de trabajar en conjunto con Felipe y Pedro, con eventuales intervenciones con los padres a través del proceso. A continuación, realiza 2 entrevistas con Felipe para trabajar acerca de esta posibilidad, que se manifiesta de acuerdo y aliviado. Sesión con Pedro y Felipe. Felipe: cuando Pedro se enoja, a veces agarra un palo, hace llaves de karate, dice déjame que te voy a matar. Pedro: yo no se lo dije. Felipe: no se da cuenta, en serio, mirando a la terapeuta. Felipe: mamá se pone cariñosa, pesada. Mamá se pone boba, dice Pedro. No se sale, se queda al lado, quiere que le des besos. Le digo que se vaya. En una entrevista anterior, la madre se había quejado de que ella le quiere dar un beso a Pedro y él usa su fuerza para alejar. Felipe: gritás. Pedro: vos también. Es un amargado, si le pisás el cuarto, ni te digo. Felipe: si entra a molestar. Pedro: te quiero preguntar algo. Yo te dije, pregúntame de ahí.
Pedro, y no querés venir a ayudarme. Felipe, yo lo ayudo pilas a él la mayoría de las veces. Pedro, fuiste, miraste y te fuiste. Felipe, lo destranqué en la computadora, se pone terco. Terapeuta, parece que cada uno tiene su propia visión de lo que pasa y no cree en lo que dice el otro. Felipe, ¿te das cuenta si mienten? Pedro, jodiendo uno uno lo exagera para el lado que le conviene. Felipe, siempre que entra a mi cuarto tira la puerta abajo y yo no me puedo concentrar. Pedro, mamá se mataba con el hermano. Comienza a contar diversos aspectos de las familias de origen de sus padres. Los padres de mamá necesitan a la familia, si no vamos, se reofenden. Terapeuta, o sea que cuando demuestran necesidad y afecto, lo hacen demasiado fuerte como mamá con los besos, ustedes se escapan. Pedro, el abuelo paterno me prefiere a mí, es jodón. El abuelo materno piensa que yo estoy loco. Felipe, él se hace el loco. Pedro, la abuela paterna no tiene sentido común. Dice, no me cachen, ella te prefiere a vos. Felipe, los abuelos maternos no se llevan bien, cada uno quiere dejar mal al otro. Terapeuta, parece que hay lugar para uno solo cuando uno quiere dejar mal al otro, frente a los demás, como si no hubiera lugar para los dos en el cariño de la familia. Hay que ser muy crack, destacarse en algo para ser mirado. Análisis del vínculo fraterno. Se analizará en este material el entrecruzamiento de lo edípico y lo fraterno. La intervención vincular con dos hermanos varones adolescentes acompaña un tramo de vida signado por la reedición edípica y por las tumultuosas luchas por el deshacimiento respecto a las figuras de los padres, a los que a la vez aún se los necesita imperiosamente. Se narra una escena que parece aludir aspectos significativos de la trama fantasmática familiar en su vertiente edípica. La madre busca besar a los hijos, estos tratan de ponerle freno, Pedro la aparta usando su fuerza. El padre no aparece como formando parte de esta escena. En este periodo de desprendimientos, las mociones incestuosas se ven fuertemente convocadas en hijos y padres sin que opere una adecuada interdicción desde los padres. Esto estaría relacionado con los estallidos de Pedro y con la inhibición de Felipe. Según Susana Matus, el vínculo fraterno se halla atravesado por la función de corte y de sostén. Por lo tanto, promueve la interdicción entre los sujetos del vínculo y en el vínculo entre padres e hijos, contribuyendo por tanto a la elaboración de la conflictiva ética. El encuadre y el lugar del analista promueven la consolidación de estas potencialidades del vínculo fraterno. Operando la terapeuta desde la función de terceridad, así como de sostén narcisista, ofrecería una mirada diferente que los abarque a los dos, favoreciendo la creación de nuevos posicionamientos respecto a los que se venían conformando en la familia. Pasaremos a analizar diversos aspectos del vínculo fraterno que se despliegan en la viñeta transcripta del proceso terapéutico con Pedro y Felipe. Podemos pensar que un rico interjuego de proyecciones e identificaciones entre ambos hermanos entreteje la siguiente escena fantasmática. Pedro tira la puerta abajo del cuarto de Felipe y no lo deja concentrarse. Pedro estaría representando lo pulsional que irrumpe ante lo que Felipe se asusta e intenta protegerse ubicándose en un lugar censurador. Pedro, por su parte, promueve en su hermano esta actitud buscando que se limite, pero a la vez reivindica la vitalidad que él sí puede desplegar y que su hermano restringe. Es un amargado, dándole tal vez la oportunidad de salirse de ese lugar. Pedro despliega actividad, potencia, con el desenfreno propio de su edad. Felipe se ubica en un lugar más pasivo, tal vez por el temor al descontrol de sus propios impulsos hostiles. Esto generaría en él vivencias de estar en desventaja en relación a su hermano en aspectos centrales en un varón de su edad. Felipe manifiesta estas características solo en el vínculo con Pedro, dentro de la familia, pudiendo desplegar sus aspectos activos a nivel de su grupo de pares. Existirían dos posturas antinómicas en la familia. Vivencia de susto acerca de la agresividad en Felipe y en la madre, y mayor tolerancia de su expresión en el padre y en Pedro. De ahí la importancia de un tránsito diferente en transferencia que favorezca cambios en cada uno de los hermanos y en el vínculo entre ambos, respecto a las modalidades propias de este núcleo familiar de lidiar con los impulsos agresivos.
Se despliega en sesión la rivalidad fraterna. Ambos hermanos, cada uno desde su lugar, manifiesta enojo y rechazo hacia el otro. Pedro arremete contra Felipe por sentir que sustenta un lugar privilegiado e injusto. Felipe siente la presencia como la de un rival intruso que atenta contra la legitimidad de sus derechos, vivencia característica del hermano mayor. Se produce la lucha por un único lugar valioso, simbolizado por el cuarto de Felipe. Pedro intenta irrumpir, Felipe se encierra, generando impotencia en Pedro, quien reacciona con violencia. Se produce una situación paradojal en torno a una situación circular de peleas que a la vez los distancia y los mantiene enganchados. Las peleas entre hermanos van cobrando múltiples sentidos. Los forcejeos por penetrar en el espacio-cuerpo del otro tendrían que ver con las mociones homosexuales propias de la etapa que transitan con lo incestuoso entre hermanos, produciéndose una erotización de la pelea donde quedan demasiado fijamente repartidos los posicionamientos pasivo y activo. La violencia entre los hermanos podría además relacionarse con un desplazamiento de la lucha con el padre. Uno la exhibe, el otro se repliega y contempla la puesta en escena desplegada por su hermano, en la cual él seguramente se ve reflejado. Tal vez otros hilos de la trama familiar estén determinando la virulencia de estas peleas. Cuando Felipe acusa a Pedro de tirarle la puerta abajo, este último asocia que su madre de niña se mataba con el hermano. Estaría trayendo que hay algo similar, perteneciente a la generación anterior, que atraviesa el vínculo entre ellos. Más allá de la presentación manifiesta de polos opuestos, circularía el miedo a ser idénticos, a un funcionamiento gemelar con connotaciones de siniestro. La contradicción constante constituiría un intento fallido de diferenciación. Cada uno niega la versión del otro acerca de sí, como diciendo, ese no soy yo, haciéndose difícil aceptar las vivencias que los actos del otro generan en cada uno. Esto manifestaría una intolerancia ante la alteridad. La dirección de la cura tendería hacia una tolerancia de las diferencias, no como comparación entre uno mejor y otro peor, sino como características personales singulares. En la trama vincular inédita en que los hermanos se encuentran con la terapeuta, cada uno puede hacer oír su palabra, confrontando y acotando la representación que cada uno tiene de sí y del otro. Como veremos a continuación, la pelea no es la única forma de contacto entre los hermanos. Pedro busca a su hermano pidiendo ayuda, como auxiliar y referente, pero se muestra excesivamente demandante. Felipe se pone demasiado a la defensiva. Esta dinámica vincular entorpece el aporte mutuo entre hermanos, en tanto pares, que es parte importante del bagaje identificatorio más allá de los padres. El exceso en las demandas de Pedro se relacionaría con un funcionamiento global que se constata en otras figuras y otros vínculos. La madre demandando besos, los abuelos maternos necesitando demasiada atención sin que alguna figura oficie de límite. Pedro puede, en presencia de la terapeuta, función de terceridad, enunciar sus demandas a Felipe de una manera mediatizada y no violenta. Los hermanos traen por momentos puntos de acuerdo en el modo de ver algunas situaciones familiares, relación de ambos con la madre y preferencia de los abuelos repartidos entre ambos, lo que rescata sentimientos de coincidencia entre hermanos, de complicidad y de pertenencia a la familia, propios del segundo tiempo lógico de lo fraterno, tiempo de unión o conjunción. Según Susana Matus, la ligadura entre hermanos acota el exceso pulsional, permitiendo velar lo ajeno del otro. El trabajo terapéutico del vínculo fraterno tiende a consolidar la mencionada unión fraterna, motor a la vez de la diferenciación. Sara Moscona plantea que además del eje de diferenciación paterno-filial, se producirían diferenciaciones a partir de la presencia del otro como semejante, congénere y a su vez como ajeno diferente. Presencia que podría ligarse con el concepto de René Caes, 1991, acerca de la multiapoyatura en el sentido de los sostenes recíprocos que los jóvenes se pueden proporcionar entre sí, donde lo que apoya a su vez sostiene. Bueno, y ahora vamos a tomar el otro aspecto de
los vínculos entre pares que querríamos tomar hoy, que es el del vínculo entre pares en lo social. Primeramente, un segundito, acá. Tenemos acá un cartelito, ahí está, que nos está molestando en la... No, esto lo dejamos ahí. Ahí está. Bueno, ahora sí. Primeramente queremos diferenciar fraternidad social de vínculo de hermanos. Vínculo de hermanos es el que está en juego en las relaciones de parentesco, atravesadas por el tabú del incesto y por todas las cuestiones referidas a la transmisión de significaciones transgeneracionales. Fraternidad social refiere a aquellos agrupamientos que arman conjunto tanto en lo institucional como en lo social en general. El año pasado compartimos en este mismo espacio de las actividades científicas de los viernes de APU un taller a partir de la película Mandarinas, titulado Del fratricidio a la confraternidad social, en el que proponíamos un análisis de los vínculos de paridad a nivel social. El film narra la historia de dos soldados heridos de bandos opuestos, reunidos en la misma casa por la hospitalidad de un lugareño que cuida de ambos. Los soldados pretenden en un inicio matarse mutuamente, pero en la trama vincular novedosa que construyen entre todos, se va forjando una relación de amistad, hasta tal punto que un soldado salvará la vida del otro perdiendo él mismo la vida. Emerge de este modo una alternativa a la destrucción que les es impuesta desde un determinado mandato vertical en la lógica de la guerra, ¿no? Se pasa entonces de la lógica fratricida a una lógica de confraternidad social, en que se toma al otro como prójimo, no como enemigo. Pensamos que este desenlace fue posible porque se produjo un pasaje de alianzas entre pares despotenciadoras, desubjetivantes, alianzas potenciadoras y subjetivantes. Más adelante profundizaremos en estos conceptos de alianzas. En esta línea de reflexión nos resultó muy enriquecedora la lectura del libro Alianza entre pares, fraternidades, colectivos abiertos, tramas sociales, compilado por Susana Marcus y Sara Moncona, del año 2021. Creemos que es un aporte útil para el trabajo en la clínica, no solo en los dispositivos multipersonales, sino para comprender aspectos que hacen a las pertenencias grupales y sociales de nuestros pacientes. En las sesiones bipersonales surgen como material clínico relatos sobre estas pertenencias, que no son reducibles solo a un análisis de los vínculos infantiles, parentofiliales, ni a la dinámica de la transferencia. Se necesita de un nivel de análisis referido a las alianzas sociales entre pares, nivel que se suplementa con los otros niveles de análisis. Las prácticas horizontales develan la existencia de investiduras y vínculos significativos en cualquier momento de la vida. Las marcas e improntas de estos vínculos no son necesariamente duplicación del originario y siempre posibilitan el fundar con otros espacios que habiliten el devenir sujetos. Estas reflexiones sobre alianzas entre pares también nos ayudan a pensarnos en nuestra relación con los pares colegas en distintos agrupamientos, entre otros ámbitos, en el seno de las instituciones científicas de las que formamos parte. En pandemia quedamos posicionados a la par con nuestros pacientes, teniendo todos que cambiar ante un mismo suceso que nos afectaba. Desde nuestro lugar de analistas fue necesario un plus de trabajo psíquico para procesar una fuerte implicación emocional. Se trataba de situaciones críticas que atravesaban a las sociedades todas a nivel mundial y que nos confrontaban con fenómenos de mundos superpuestos con nuestros pacientes, al decir de Janine Puget y Wender. Según Stolkiner, cuando se trata de elaborar traumas en un contexto traumático,
el ineludible proceso de resignificación y religamiento no puede realizarse a solas. Pasa por el diálogo, la concreción de estrategias colectivas y la construcción de discursos alternativos. Fase que solo es posible en el lazo social. En este sentido, el agrupamiento constituye para los recursos, en este sentido, el agrupamiento constituye para los sujetos un recurso y una fuente de apuntalamiento, de defensa y de apoyo narcisista compartido. En este periodo tan crítico cobraron especial relevancia la conformación de grupos de colegas como sostén y referencia, donde poder procesar angustias frente a la incertidumbre y discutir acerca de modos novedosos de afrontar situaciones inéditas, tales como las modificaciones en el dispositivo analítico referidas a la asistencia psicológica online. En el seno de las instituciones de las que formamos parte, agrupamientos que ya existían tomaron esta función o se crearon nuevos. Por ejemplo, los miembros de áreas científicas de niños y adolescentes discutieron y produjeron trabajos sobre las experiencias con pacientes de estas edades en pandemia. Varios seminarios de formación adecuaron su temática y funcionamiento para dar cabida a la necesaria reflexión sobre estos nuevos desafíos clínicos. Surgieron en ese momento varios grupos horizontales de intervisión o covisión de materiales clínicos. Este momento crítico puso muy claramente de relevancia el valor del vínculo entre pares colegas. Nos parece un vector de reflexión especialmente fecundo la conceptualización de Susana Matus y Sara Moscona acerca de las alianzas entre pares en sus vertientes potenciadoras y despotenciadoras. Ambas vertientes están siempre en tensión paradojal. Su predominancia es situacional y solo es posible de significar en cada experiencia con posterioridad. Creemos relevante en momentos sociales críticos el apostar a la potencia creadora del vínculo entre pares, en colectivos que se agrupan por un hacer y pensar común, con un grado de continuidad que les da consistencia, en los que se gestan legalidades horizontales. Pero a su vez se trata de no idealizar, siendo conscientes de los funcionamientos despotenciadores en los grupos humanos y de sus riesgos, de modo de poder abordarlos en la búsqueda de superarlos. CAES define las alianzas necesarias para constituir grupos. Alianza es el acto por el que varias personas se unen entre ellas para realizar un fin común. Su función es mantener y ajustar el vínculo. Las alianzas expresan los modos en que se construye y organiza la realidad psíquica inconsciente en los vínculos y en los sujetos que las componen. Podemos pensar las alianzas entre pares como producto de la autoorganización, la complejidad y la transformación. ¿Desde dónde se arma la paridad? Esta dimensión de lo par está en todos los vínculos y nos lleva a pensar la cuestión del prójimo. Susana Matus y Sara Moscona plantean que lo fraterno es un modo de la paridad que implica dos dimensiones. Una que remite a la alianza fraterna para ir más allá del padre, y otra que permite armar trama entre sujetos en tanto prójimo. En lo vincular supone no solo tener en cuenta lo semejante, sino lo ajeno y lo diferente. Berenstein, 2001. La ajenidad en tanto imposibilidad alude a aquello que hace tope a la idea de unicidad, mientras que la semejanza, como complementariedad narcisista, constituye un movimiento imprescindible de acercamiento entre los sujetos. Se diferencia la semejanza de la alienación y los fenómenos de duplicación. Cuando la ajenidad puede ser velada y bordeada, se constituye un motor de construcción vincular. En cambio, cuando la ajenidad aparece al desnudo, descarnada, sin velamiento, produce fundamentalmente desligadura vincular.
Conjeturas psicopatológicas, Silvia Gómez y Susana Matus. Las alianzas despotenciadoras son aquellas que producen desubjetivación, alienación y un borramiento del otro, llegando en algunos casos a la crueldad y búsqueda de aniquilación del semejante. El concepto de alienación proviene del latín alienus, que etimológicamente significa ajeno, que pertenece a otro, y que alude a un proceso de transformación que remite a la pérdida de la identidad de una persona o de un colectivo. Se trata de grupos cuya cualidad predominante es la de permanecer cerrados, homogéneos y sin posibilidad de transformación a lo largo del tiempo. Presentan modalidades de atrapamiento recíproco, lealtades espurias, donde se proyecta el ideal en un líder a quien se debe lealtad y obediencia. Estas alianzas no presuponen necesariamente una patología preexistente en sus integrantes. Sin embargo, se produce la alienación, patología psíquica vincular y social, al proponer la adhesión masiva e incondicional a un pensamiento único e incuestionable, un pensamiento ya pensado por otro. Esta alienación, tomando el aporte de Piero Lanier, 1980, tiene por meta la exclusión de toda duda, de todo duelo y conflicto, y marca la repetición, un pensamiento a predominio de homogeneización y certezas, con un mandato que exige pruebas, lealtades y tributos violentos como peaje a pagar para ser aceptado y pertenecer al grupo. En la vertiente despotenciadora, los vínculos entre pares propician desanudamientos subjetivos. El otro se transforma en enemigo, justificando las acciones violentas perpetradas en su contra. Este tipo de alianza genera violencia en todas sus formas, surge el mal en sus diversas manifestaciones. Por otra parte, las alianzas potenciadoras producen subjetividad, abren camino a las modificaciones tanto subjetivas como sociales. Se trata de alianzas situacionales que permiten la deconstrucción de instituidos que en algunos casos parecen imposibles de modificar. Posibilitan sostener las diferencias entre sus miembros sin anularlas ni reducirlas a un discurso único. Se trata de alianzas que pueden ser vulnerables, pero no frágiles, que pueden conservarse aunque no suponen eternidad ni garantías, sino cambio permanente con posibilidad de formas que no estén pensadas previamente. Estas alianzas conllevan responsabilidad, pertenencia, hospitalidad y confianza, lo que pone en juego el reconocimiento mutuo. La responsabilidad constituye el fundamento de una ética en la que la relación con el prójimo pone en juego una construcción colectiva de reciprocidad fundante. Levinas, 1991. La experiencia de la responsabilidad es subjetivante y conduce a pensar en y con los otros para la producción de lo común. Alude a las operaciones que posibilitan que un sujeto habite un emprendimiento, acción, sintiendo lo propio y al habitarlo se afirme y habilite como sujeto. Se refiere a responder y cumplir con un compromiso convenido por elección propia. La pertenencia supone un trabajo permanente de hacerle un lugar al otro y que ese otro nos haga un lugar, desde un encuentro en la singularidad de cada sujeto y la afinidad siempre presente. Está relacionada con la hospitalidad, la cual implica alojar el pensamiento, las experiencias y los afectos del otro con amabilidad y buen trato. Estar y pertenecer constituyen una opción elegida a partir del hacer y producir en común. Se trata de una red inclusiva, diversa, pero con límites donde la trama oficia como sostén. En cuanto a la confianza mutua, potencia el trabajo en común, la libertad, la curiosidad, la exploración de lo inédito, la expresión de afectos. Las alianzas potenciadoras exigen un mayor trabajo personal y vincular. Es más fácil obedecer
que obrar en función de la responsabilidad adquirida y el compromiso con el otro. Se trata de un funcionamiento ideal al que tender, pero el narcisismo de cada uno, la imposición que siempre está presente en la relación con otros, juega en sentido contrario. Es importante que alguien decodifique y que intervenga en ese sentido favorecedor de las alianzas potenciadoras. Esta puede ser la función de un líder, función que puede ser móvil dentro del grupo. Pensamos también en las intervenciones de análisis grupal, institucional, cuidados de equipo con coordinadores que no forman parte del colectivo. Vamos a hablar del modelo de los colectivos abiertos. Los colectivos abiertos se caracterizan por la construcción de espacios-tiempos habilitadores de múltiples significaciones, por el atravesamiento de historias compartidas, así como por un funcionamiento heterárquico donde predomina la horizontalidad y la circulación de los lugares. Ejemplos de colectivos abiertos citados por Susana Matu serían, entre otros, Mujeres por la Paz y Nudo, que es un colectivo de realizadores audiovisuales. Las relaciones heterárquicas suponen un funcionamiento autoorganizado y en permanente revisión, más proclive a la cooperación que a la competencia entre sus miembros. Esta modalidad de los colectivos motoriza las condiciones para que el poder funcione como relación de fuerzas, potencia de creación y como capacidad de afectar y ser afectado. Dicho poder se ejerce de forma transversal y relacional, poder pensado en términos de inmanencia, movimiento y reversibilidad. Los colectivos abiertos son movimientos donde se construye lo común, aceptando diversidades. Lo común no es definitivo, es más bien un estar siendo de lo organizativo, lo cognitivo, lo sensible entre sujetos. Lo común es potencia y fuerza, pero es precario, ya que la individualización y la universalización presionan para disolverlos, para llevarlos a las diferencias infinitas o hacia las homogeneidades únicas. Lo común no implica ausencia de conflicto. Estos son efectos de las negociaciones para construir comunes. La especificidad de agrupaciones de pares en su vertiente potenciadora se sostiene en una organización en redes que habilita el legitimarse de sus propias creaciones, favorece la novedad, constituyendo experiencias que posibilitan desestabilizar lo estable y habilitan transformaciones en los institutos sociales. Si bien lo macropolítico y lo micropolítico son dimensiones entramadas y en tensión permanente, cuando predomina lo macropolítico no siempre es posible el uno a uno el reconocimiento del otro. En espacios micropolíticos está facilitada la experiencia de estar con el otro y experimentar con mayor claridad la alteridad. El grupo podría pensarse como un lugar de apuntalamiento donde se posibilita la resignificación de historias personales, que los vínculos salgan del anonimato, con una autoorganización sin un liderazgo puntual, donde se puedan generar marcas nuevas a diferencia de los lugares institucionalizados. Nos parece interesante pensar qué de este modelo de colectivos abiertos se puede tomar dentro del funcionamiento de las instituciones científicas y de formación que nos nuclean. ¿De qué manera dar lugar a construir un nosotros? Llevar adelante proyectos en común, reflexionar respecto al quehacer propio de nuestro oficio analítico, sabiendo que se va a jugar lo potenciador, pero también lo despotenciador. Sería una modalidad de viraje hacia lo fraterno en las instituciones. Débora Belmes plantea que en la formación de analistas se va instalando y construyendo un hacer junto a otros que testimonia, por un lado, la pertenencia a un colectivo que produce mutuo reconocimiento y que ubica al otro y a nosotros como un colega par. Pertenecemos a instituciones, dentro de ellas los pares son referentes. Los pares, en tanto colegas, constituyen un amplio conjunto compuesto por los contemporáneos, los maestros y los autores con quienes dialogamos, disentimos, enfrentamos y discutimos. Como ejemplo, los grupos de estudio que comienzan en ese formato y van redefiniendo sus focos de debate según las propuestas de sus participantes y de las acciones que resultan de ellos. Puede tratarse de un área de trabajo, de una institución, pero las maneras en que las propuestas de trabajo, la coordinación de distintas actividades e incluso la asunción de distintos roles
se van co-construyendo a partir del encuentro y deseo que cada uno aporta. Es en el seno de ese mismo espacio donde se debate cómo desarrollar las actividades, quien se propone para qué y dónde se decide de manera conjunta los pasos necesarios para cumplimentar los proyectos. Pueden tener o no bordes definidos. La membresía no los identifica de una vez para siempre, sino que se sostiene en el hacer, en el compartir y el producir común. Una actividad se convierte en una reunión de este tipo cuando produce efectos de transformación en su entorno y en los sujetos que participan de la misma. Como ejemplo de colectivo abierto en una de las instituciones a las que pertenecemos, se creó un chat común a todos los integrantes de la misma, donde se intercambiaban informaciones de actividades científicas. Este espacio se fue convirtiendo como fruto de la interacción grupal en ámbito de discusión de temas de lo vincular y lo social. También se abrió a compartir producciones culturales y artísticas, dando cabida al contacto afectivo, por ejemplo, a través de los saludos de cumpleaños y otros sucesos significativos. El grupo que participaba en el chat fue autorregulándose en cuanto a qué correspondía o no incluir en estos intercambios, con reglas de autoorganización propias dentro del marco más global de las normativas institucionales. Estamos en sintonía con el pensar acerca de lo institucional de Susana Matos. Esta autora plantea que lo institucional puede pensarse como organizaciones jerárquicas y heterárquicas en simultaneidad. Si las instituciones no se coagulan en una estructura centralizada, ambas dimensiones siempre estarán en juego, pero cuando esto no sucede, la aparición de rivalidades y pertenencias alienantes es un riesgo posible. Se necesita la construcción de tramas que potencien la transformación y creación con el propósito de desarmar las que a partir de la lógica binaria producen divisiones o fracturas. Es posible, se requiera, de la construcción de otro paradigma para pensar las instituciones desde una posición subjetiva diferente, donde está en juego la idea de descentralización del poder, la multiplicidad y singularidad al mismo tiempo, con autorregulaciones para la convivencia modificables situacionalmente. Bueno, ya hasta ahí gracias. terminamos. A ver. Bueno, muy bien, muchas gracias, que en realidad son dos trabajos, ¿no? Sí. Bueno, y Sí. muy nutridos sin duda. Ya tenemos dos personas que están anotadas, así que empezamos ahora el diálogo. Yo les voy a dar ahora la palabra tanto a Alba como a Ana, y luego a medida que se vayan dando las intervenciones, ustedes, Andrea y Sandra, obviamente van interviniendo también, ¿sí? Vamos viendo según los tiempos, pero estamos bien, por ahora estamos bien de tiempo. Bueno, Alba, te escuchamos. Eso, Estás silenciada, Alba. Tenés que... Ahora, bueno. Bien. Bueno, no sé cómo felicitar a Andrea y a Sandra. ¿No? Impresionante, y agradecerle el compartir tanta experiencia de ustedes, tanta lectura, tanta reflexión. Bueno, no sé qué podría plantear, porque me hubiera gustado tener estas dos exposiciones de ustedes antes de hoy, ¿no? Para poder pensar un poquito más. Pero, ¿cómo en ustedes surge, a partir de la clínica, ¿no? Ustedes lo transmiten eso muy bien, cómo surge una interrogante, cómo pueden
en el trabajo con niños, adolescentes, con pareja y familia, poder incluir el pensar lo fraterno, ¿no? Que eso da posibilidades, como ustedes lo muestran muy bien, a los cambios de encuadre, pensando cada situación singular, sin saturar con teoría, es decir, pensar la clínica y tomar hipótesis teóricas que iluminan el trabajo, ¿no? Entonces, eso hace, bueno, estar en algo muy artesanal, de ir creando, en cada caso, en cada situación singular, la manera realmente de abordar esa problemática, ¿no? Algo parecido, bueno, en el laboratorio de pareja y familia surge también a partir de pensar la clínica, más que nada con familia, y trabajando con hijos, ¿no? Cómo pensar lo fraterno, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con el planteo de ustedes, y dejan mucha cosa para seguir, para pensarla, para retomar, para estudiar. Así que en ese sentido, muchísimas gracias a las dos. ¿Sí? Ahora, que ustedes toman mucho el concepto de vínculo fraterno, con toda la formación de configuraciones vinculares, en eso que comparto, ¿no? También como fundadora de OPCB, ¿no? Así que lo celebro la presencia de ustedes. Yo quería tomar, pero esto como para empezar por algún lado, porque es mucho lo que ustedes traen, a CAES, ¿no? CAES, que en el 92, que no está traducido al español, pero el libro de CAES sobre complejo fraterno, en el 92, y en el 95 el otro trabajo de el complejo fraterno, el trabajo psíquico en ocasión de la muerte de un hermano o de una hermana. CAES se ve enfrentado también por su propia experiencia personal, y también lo fuerte que es en CAES lo transgeneracional. Y bueno, también uno piensa si los materiales clínicos llegan a él o él los busca, ¿no? Porque son materiales clínicos donde aparece claramente lo transgeneracional, a punto de partida de la muerte de un hermano o de una hermana en pacientes en tratamiento individual. Eso lo lleva a plantear hipótesis nuevas, metapsicológicas, donde toma por un lado a Lacan, en lo que Lacan llamó el triángulo predípico. Él subraya no solo que hay un triángulo predípico con referencia al complejo de Edipo, la segunda hipótesis que él toma, que es de Laplanche, el complejo fraterno que dominó triángulo de rivalidad y que lo diferencia de la estructura edípica. Es muy interesante, y que lo estuve pensando en la medida que las iba escuchando, lo que CAES toma de los mitos, toma el mito de Narciso y el mito de Antígona, donde ahí aparece también la muerte, ¿no? Y ahí hace todas unas teorizaciones que nos iríamos, porque hay mucho de lo que ustedes traen como para poder pensar la muerte del hermano, la imago del hermano muerto, la importancia que tiene el narcisismo, ¿no? Bueno, sería como para seguir discutiendo. Lo que sí lo que surge es realmente la pregunta fuerte. ¿Hay realmente una especificidad de lo que podemos llamar complejo de Edipo? ¿Hay una especificidad? Complejo fraterno, perdón. Fraterno. Vale Sí, sí. lapsus, vale Sí, está perfecto. lapsus, totalmente. Claro. Si hay una especificidad del complejo fraterno, si hay una interrelación, si hay una intrincación, y con una mirada lógica, ¿no? Como ustedes hablan de los tiempos lógicos, si es predípico, pero no es que cronológicamente sea antes ni después. No, no es cronológico, está bien. Esto es complejo, ya que hablamos de complejo fraterno. Bueno, yo dejaría por acá, porque es mucho lo que ustedes
plantearon y bueno, escuchar también a las compañeras y a los compañeros cómo fueron pensando. Nuevamente, mis felicitaciones a ustedes y a la Comisión Científica por incluir esta actividad. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias, Salva. De pronto, más adelante todavía podés volver a intervenir, sin duda. Vamos viendo, vamos viendo. Ana. Bueno, primero que nada, un abrazo fraterno y amistoso y de compañeras de ruta a Sandra y Andrea, donde nos une tal vez esos lazos de paridad, de amistad y de producción desde hace muchísimos años, y celebro que estén, bueno, recibirlas hoy junto a nuestros colegas de la APU, a otra institución que, como mismo trae Alba, también hemos pertenecido o pertenecemos a otra institución hermana, como es la Asociación de Configuraciones Vinculares, AUDEP y otras más. Realmente coincido con, además de felicitarlas, coincido con lo que dice Alba, que es tanta las teorizaciones que nos plantean, que creo que da para 2 trabajos o 3. Pero bueno, creo que permitir que ellas nos compartan en la Asociación Psicoanalítica la riqueza de las formulaciones vinculares, aunque no podamos metabolizarlas todos, digamos, creo que la deja planteada para futuras invitaciones y para futuros encuentros entre todos. Desde ya voy a hacer un paréntesis, digo, si hay una especie, ¿cómo se dice cuando uno hace una propaganda? Bueno, una presentación que se va a hacer en el Congreso de Creatividad, Alicia, que ya que también estas son actividades preparatorias, donde se va a presentar el libro, vamos a presentar el libro de Sara Moscone y de Susana Matus, sobre justamente la alianza entre pares, y donde podremos tal vez, yo voy a dejar eso de lado, donde podremos trabajar más todos estos conceptos de los colectivos abiertos, de las instituciones, de los lazos jerárquicos, heterárquicos, de lo que doctura y lo que descomprime las instituciones, o lo que puede volverse fagocitando una institución. Eso me parece que es fundamental, pero hoy quisiera un poco tomar la línea de lo que comenzó Alba, en tanto si hay una especificidad o no, si te entendí bien, Alba, del vínculo fraterno. Bueno, creo que, ¿cuál es el papel del conflicto nuclear por algo lapsus también? En la medida en que nos hemos formado, digamos, me sale en el núcleo duro del psicoanálisis, con el complejo de Edipo como complejo nuclear. Creo que hay que hacerlos trabajar sin oponernos. Creo que con un pensamiento complejo tenemos que no elegir uno u otro, sino como mantener la atención y que esto produzca, y aquí la creatividad, que a mí ya voy también anunciando el Congreso, digamos, he aquí la creatividad, que las cosas no se intenten a sustituir o a suprimir. Personalmente creo que el complejo, voy a decir mi postura, digamos, un recorrido que algunos con Sandra Pea, otros con otras personas, es que, a ver, que el complejo fraterno coexiste y es una de las tantas hebras que son nucleares de la construcción del psiquismo. Creo que el complejo fraterno es consustancial fundamentalmente con la creación de los lazos sociales. Creo que de esto da cuenta lo que Sandra y Andrea nos transmiten. En tiempos de mutación del lazo social, como el que vivimos, más que nunca creo que poder pensar y analizar, investigar, teorizar, producir nuevas teorizaciones, que aunque luego las dejemos de lado, acerca de qué derivas pueden tener los complejos fraternos y sus derivas en relación con los lazos de paridad, con los lazos sociales, a mi modo de ver, es fundamental. Sandra y Andrea hacían mención a una actividad del año pasado de la película Mandarina. Fíjense que en esa película estaba ubicada geográficamente en un lugar donde hoy es la guerra, donde Ucrania y Rusia están en plena guerra. O sea, y justamente
era una de las tantas conflictos armados dentro de esa zona tan apaleada, donde esos pueblos tan apaleados, que creo que no es algo novedoso, es algo que tiene historia y que justamente se mete con algo de lo social, actual, no de ayer. Por otro lado, también me he preguntado si las derivas partiendo del núcleo duro del psicoanálisis, en Tótem y Tabú, el banquete totémico hace alusión, en mi modo de ver y como yo lo interpreto, a la forma de incorporación de los padres idealizados. Y cómo esos padres idealizados pueden fomentar o no, que acá alude a lo transgeneracional, la muerte simbólica, la desidealización, para dar lugar a lo fraterno en su papel constituyente del psiquismo. Puede dar lugar o no. Y esto no es solo ver un tema de qué pasa entre los fraternos, entre los hermanos, sino los modos en que cada uno de los padres idealizados, le hacen de los maestros, le hacen de nuestros analistas, de nuestros supervisores, o nosotros mismos, digamos, posibilitamos o no esa muerte simbólica, posibilitamos o no esa idealización, o nos aferramos a núcleos pasionales idealizadores que nos cuesta mucho delegar y el don de dar y dejar que otras generaciones tengan su lugar. Y ahí sí veo un entrecruzamiento fundamental. Alba, digo, no es un juego contigo, pero me interesó tu pregunta, digamos, entre ese entretejido entre complejo edípico y el complejo fraterno. Digo, creo que sí, que uno sin el otro no puede estar, a esta altura no lo puedo pensar. Puede hacerse Luego eso va a ser trabajado en lo clínico, ya también sería otro, no quiero extenderme mucho más, pero creo que daría lugar, habla del caso a caso, de lo singular, pero que sí el complejo fraterno y el complejo edípico son tributarios el uno del otro. Y que hay otro concepto que me parece fundamental, digamos, que es el concepto que es bien de las configuraciones vinculares, que es el concepto de economía libidinal. Cuando en una situación vienen a consultar por un niño, y inmediatamente nosotros ya estamos escuchando que como es el niño designado como niño problema, muchas veces no es el que tiene más dificultades. Muchas veces es como que el que es posible narcisísticamente traer para trabajar, y ese es como, yo diría, como la antorcha, lleva la antorcha para destrabar y posibilitar que otros hermanos que también están sufrientes puedan hablar. La trama. Cuando tú te salva lo del hermano muerto, y cuánto las conceptualizaciones de Caes, que sin duda las compartimos y las hemos trabajado también, o sea, justamente Canciper también habla del hermano sobreviviente, y es el sufrimiento psíquico de los hermanos cuando hay un hermano con problemas, no solo cuando se muere, cuando hay un hermano con problemas, y no tiene por qué ser un problema enorme, pero cuando uno de ellos está pletórico de síntomas, eso produce un sufrimiento agregado en cada psique singular, digamos, un sufrimiento, un goce, luego iremos viendo. Y el convocar puntualmente a veces a los distintos hermanos personalmente y en la clínica ha destrabado muchas veces, no solo, insisto, la consulta por la cual se está, el problema, el motivo por el cual se consulta de ese hermano, de ese niño o esa niña, sino que también abre a una nueva redistribución de la problemática de la trama familiar. Y junto con eso poder también trabajar, a veces, y no siempre están dadas las condiciones, esto es importante, para poder trabajar a veces con la pareja parental para que puedan justamente favorecer ese armado, ese entramado de los vínculos fraternos. Claro. A veces pueden y a veces no pueden. Y para cerrar, creo que otro concepto que también ellas traen muchísimos conceptos, pero otro concepto es el concepto de discriminar lo ajeno de lo alteridad. Y cómo, y de las funciones potenciadoras o no del vínculo fraterno. De sostén, de diferenciación, de sostén, de diferenciación, de narcisización. Y creo que hay otro que también trae, que es Susana Mato, que lo trae, es de acotar el exceso de cuando lo ajeno irrumpe. Con lo ajeno habla de imposibilidad vincular, lo ajeno hay que develarlo.
hay que velarlo y develarlo, las dos cosas. Y la presencia de los hermanos o de los vínculos de paridad permiten esa velación en la medida en que aparece el hijo como semejante. Bueno, dejo por acá muchísimas gracias por estarnos. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias, Ana. No sé si ustedes quieren, tanto Sandra como Andrea, decir algo de lo que han planteado hasta ahora Alba, Ana, o prefieren seguir escuchando algún concepto. Una de las cosas es en cuanto hacia a la discusión de base de si de la especificidad del vínculo fraterno y de las legalidades en lo fraterno. Bueno, la propuesta que nosotros estamos haciendo, muy basada, muchos de estos conceptos tienen que ver con la lectura de estas autoras que nosotros planteamos y también de cómo lo vamos pensando en la clínica, es que hay una especificidad, lo cual por supuesto da para discutirlo mucho. Si bien está ese entrecruzamiento siempre entre lo fraterno y lo parentofilial, y hay un lado de la posibilitación de lo fraterno que tiene que ver con que desde lo parental esto se habilite, y también hay un lado como esta frase de Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esta es la ley primera, esto es como un mandato desde lo parental también, pero el planteamiento acá, en esta línea específica, digo, más allá de lo edípico, es que hay un nivel de fraternidad que va más allá de lo edípico y que va más allá de la habilitación o no por parte de los padres, ¿no? Y está la apuesta a que, aun cuando, ¿no?, en esos casos que los padres son imposibles, como decíamos, puede haber desde el trabajo, desde lo que tiene que ver con el complejo del semejante, y de la diferenciación desde lo fraterno, desde ahí hay una posibilidad de trabajar hacia lo que se plantea como la hermandad elegida, que tiene que ver, está en conjunción con lo edípico y lo parentofilial, pero eso va más allá, ¿no? Eso es una de las cosas. Sí. Yo una cosa que me parece, Ana, cuando tú decías que la inclusión de los hermanos a veces destraba, yo creo que además puede generar un cambio en la subjetividad de cada uno, que no solo destraba. Claro. Y otro punto más también interesante, desde que surge ya en el planteamiento de Alba, de las situaciones de pérdida de un hermano, que sí, como dice Ana, lo ha trabajado también Canciper, ¿no?, el hermano sobreviviente, sobremuriente, ¿no? Es muy interesante plantearse cómo, además de lo que son en interacción y en conjunción con lo que es el proceso de duelo absolutamente singular, es decir, que tiene un lado singular y de gran soledad con uno mismo, los procesos de duelo, también hay un lado vincular en el duelo y en el cual el duelo se hace entre pares también, ¿no? Entonces eso también es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, eso. Y creo que también otra cosa que me parece que todos dijeron que parecían dos trabajos, ¿no? Que tienen razón, pero que nos parecía muy importante poner el primero para hablar del segundo. Es decir, como que de dónde venía todo eso, ¿no? Y sí, que también viene de nuestras experiencias fraternas, de nuestra familia, de una cantidad de situaciones que también nosotros hemos vivido, y por eso fuimos hacia ese lugar y no hacia otro. Y que además nuestra experiencia profesional, va más por esa primera línea, porque en la segunda línea lo vivimos
como pares, colegas en las instituciones, pero digo, evidentemente hay toda una especificidad de trabajo, ¿no?, con las instituciones y a nivel comunitario, que se nutre mucho también de estas teorizaciones, pero no es lo que nosotros tenemos como experiencia, ¿no?, para brindar. Más es la primera parte de lo que contamos. Ahí está, eso. Claro. Yo fui la primera que señalé esto de que parecían dos trabajos, pero lo que querría, subrayar es la complejidad del planteo, ¿no? No son dos trabajos distintos, sino dos trabajos que dialogan entre sí, que justamente dan cuenta de la complejidad del tema, la complejidad del problema. Incluso voy a retomar algo que decía Alba, cuando planteaba la dificultad para agradecerles toda la riqueza de los aportes, que ustedes plantean modificaciones desde el punto de vista de la técnica, pero que están sustentadas en hipótesis teóricas, ¿no? Sí. Que no es lo modifico para innovar porque está... Sí. Y me parece que eso también forma parte de la riqueza del trabajo. En eso voy a leer, antes de darle la palabra a Silvina, Paula López, que plantea en el chat que es muy interesante la conceptualización de los colectivos abiertos y su dimensión transformadora, que permite la movilidad de los intercambios y enriquecer los vínculos entre pares. Y bueno, una cosita muy cortita respecto a esta intervención de Paula. Sí, nosotros encontramos mucha afinidad con el trabajo de Paula y Jimena, entre otras cosas en este punto de lo planteado en los colectivos abiertos, y de la importancia de salir del anonimato y del conocimiento mutuo para producir juntos, ¿no? Eso nos evocó de una manera muy linda el trabajo y la experiencia que se narra en ese trabajo, ¿no? La experiencia grupal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Silvina, no te demoro más. Bueno, un gusto y un gran agradecimiento, Andrea y Sandra. La verdad que un gusto escucharlas. Me pareció un trabajo, o dos, pero si fueran dos, muy complementarios, pero muy ricos, con ganas de seguir estudiando esos temas. Yo no trabajo con pareja, familia, pero lo interesante es que me evocó tantas situaciones clínicas, escucharlas, sobre todo la primera parte. Bueno, trabajo así con niños, entonces, bueno, desde los niños, también las parejas de padres por trabajar con niños, e incluso de pacientes individuales, ¿no? Donde, bueno, tantas situaciones, ¿verdad? Donde aparece esto tanto que me parece que me dio como otra herramienta y otro camino para seguir investigando y para, bueno, me enriquece en mi trabajo, ¿no? Pensaba en particular en situaciones de duelo, ya sea de alguno de los padres, que los dos hermanos están viviendo muy intensamente y cómo se podrían, ¿no? Complementar, o también otra situación me venía de muerte de un hermano, bueno, con lo complejo para el otro, bueno, la culpa del sobreviviente, bueno, una cantidad de temas, ¿no? También lo que decía Ana, cuando uno de los hermanos en la familia tiene alguna patología, ya sea orgánica o psíquica, ¿no? Todo lo que complejiza el vínculo fraterno. Bueno, nada, mi intervención era eso, para agradecerles, que me enriqueció mucho y bueno, mucho más no puedo aportar. Gracias. Divino. Claro, es cierto que para los que trabajamos o hemos trabajado con niños es un tema realmente importante. A mí me resulta muy útil en las entrevistas con padres
con mucha frecuencia, cuando hay hermanos, obviamente, preguntarle a los padres sobre determinados síntomas relatados o características relatadas por los padres, qué piensan los hermanos, cómo ven esto los hermanos, qué comentarios hacen, porque a veces traen un punto de vista enriquecedor para entender la situación familiar también, ¿no? Eso está De buenísimo. pronto pueden ver algo que los padres no pueden ver. Sí, Claro. Nosotros, Claro. eso nos parece muy lindo lo que tú decís también. Y lo que sí nos ha pasado, te cuento desde el punto de la experiencia de haber trabajado con hermanos en la sesión, es que en presencia aparecen cosas que de repente no son las mismas que las pensadas o dichas según la pregunta de los padres o de lo que sea. En presencia hasta aparece el trabajo psíquico del que fue también, y que no es el paciente indicado, digamos, ¿no? Como que creo que son dos cosas que aportan la presencia y después lo contado, que pueden ser complementarios, diferentes, pero lo que nos ha pasado es la experiencia esa de lo que traen los padres en su discurso del otro, y cuando aparece el niño ese, aparece otra cosa diferente muchas veces, ¿no? Claro. Según lo que le pasa a él, no a través de la historia del padre o de cómo lo piensa el padre, ¿no? Es desde lo que él trae desde su propia historia. ¿No? Sí. Es muy lindo. Sí. Muy lindo. Bien. Bueno, tenemos anotadas a Ana, a Emma y Alba. Ana decía que hable Emma primero, que ella ya habló. ¿Te parece, Emma? Bueno, yo quería contarles que entré tarde porque no estoy en casa, me quedé sin wifi, sin datos en el celular, fue muy caótico. Yo tenía todo muy organizado para estar hoy porque, bueno, además Sandra y Andrea son hermanas en muchos aspectos. No solo fuimos compañeras de generación en psicología, sino que hicimos juntas todo este trayecto de lo vincular y bueno, y trabajamos de forma bastante similar y bueno, yo quería decirles que lo que pude escuchar, aunque entré tarde, el caso realmente lo agarré bastante pesado y todo lo que plantearon me parece de un nivel de conceptualización y de rigor y de riqueza impresionante, y les quería pedir si no podrían, bueno, que el trabajo se pudiera compartir realmente, porque es sumamente rico y bien escrito. Me encantó lo que escuché. Pero del caso no les puedo comentar mucho, solamente quería agregar algo que, bueno, felicitarlas y decir algo que Ana planteaba también, de la importancia de cómo el incluir a los hermanos destraba tantas situaciones más allá del paciente, ¿no? La riqueza que tiene el trabajo con hermanos, muchas veces con mellizos o con niños que tienen hermanos mellizos y que, bueno, a veces, yo tuve un caso con trillizos, el chico tenía realmente con el tema de los trillizos, bueno, o sea, se había despertado toda una locura en el niño con los hermanitos trillizos, y bueno, y fue súper interesante tener entrevistas con toda la familia, con los trillizos, él con los hermanos trillizos, y creo que no se hubiera podido destrabar ese caso y evolucionar si no se hubiera incluido así presencialmente a los hermanos, en algunos momentos, ¿no? Porque esto no invalida el trabajo individual, pero indudablemente el trabajo vincular, en todos los casos para los que tenemos la experiencia, trae aspectos que no aparecen en los trabajos individuales. Es decir, hay dimensiones, y sobre todo dimensiones de lo narcisista, que uno no los puede visualizar con toda su profundidad o que no se confrontan hasta que no está el otro real en presencia, trayendo determinado tipo de cosas que no las veríamos desde la versión o la perspectiva única del paciente que tenemos. Entonces,
no es que una cosa sea mejor que la otra, son cosas No, claro, diferentes claro. y traen como aspectos como distintos, como complementarios que le dan una dimensión al trabajo, bueno, muy distinta. Así que bueno, quería estar presente de alguna forma, porque para mí era muy, muy importante y muy, muy convocante estar hoy, y lamento que las cuestiones tecnológicas me impidieron estar desde el inicio y bueno, poder comentarles algo del caso en particular. Así que bueno, un gusto estar acá y con ustedes y espero que vuelvan todos los años, porque siempre traen cosas muy buenas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sí, Emita, sí, una hermana de la vida. Sí. Gracias, Emma. Bueno, hay también algún pedido en el chat de compartirlo, el trabajo. Yo creo que es posible, en realidad, ya está escrito el trabajo. Estuvieron excesivamente prolijas en el sentido de plantear que como no estaban las referencias bibliográficas, no habían llegado a ponerlas, que entonces me pedían que no lo enviara que no saliera a luz, digamos. Pero bueno, creo que estamos, digo, en unos días eso es posible. Sí, se puede arreglar. Sí. Llegamos medio justitas. Llegamos justitas en el tiempo. Justitas a terminarlo y no nos dio el tiempo para hacer todo eso. Bueno, sí, pero con mucho gusto. Mucho gusto les compartí. Bueno, Ana, te escuchamos. Acércate a lo más que puedas. Sí. No me tengo que comprar otra voz, me parece. A ver si ahí sale mejor. Bueno, un poco, digo, en la medida en que te ven con otra gente, yo me callo, pero digo, para aprovechar y seguir dando la discusión en estos temas que creo que para muchos de los presentes es novedoso. Y ya que Emma trajo otra de las hermanas elegidas, digamos, trajo un poco la historia común, el tronco común, más allá de que tenemos diferentes generaciones de tecnología infantil, digamos, donde provenimos este tronco madre, digamos, no plantear que nuestro trabajo, tal vez, primero nuestra formación en niños y adolescentes, nos llevó, y me parece que esto es algo de la pertenencia a esta institución APU, a través de muchas personas que brindaban sus conocimientos generosamente a los que en ese momento éramos estudiantes de psicología. Han sido maestros nuestros, de las tres, Paula Hoffman, Isabel Blosa, los Prego, los Barbeños, digo, como con quienes distintas fuimos trabajando, supervisando, y todas confluimos, ya en aquellas épocas, estoy hablando, yo no sé, ustedes me van a ayudar, pero de 80 y algo, 80 y algo, ahí está. A buscar personas que realmente, porque nos encontrábamos siempre con un tope, y tanto Isabel Plosa, Paula Hoffman, coincidían con nosotros, y que había un tope cuando nos encontrábamos con el trabajo con los padres. O sea, que empezamos primero con el tema de los padres, no de los alumnos. Claro, exacto. Ahí creo que ellas hicieron mención, y yo quisiera reafirmar una mención que creo que Sandra, Emma, Andrea van a compartir conmigo, la han mencionado, es de Beatriz Quiroga, que también ha sido una habitante de esta casa. Beatriz Suárez, Beatriz Suárez, sí. Eso por haber, viste, el heteropatriarcado lo llevaba a llevar los apellidos de los esposos. Beatriz Suárez, que fue quien también se brindó ampliamente, digamos, yo creo que en nuestro país fue una de las primeras en introducir desde APPG los primeras conceptualizaciones de lo vincular, muy previo a Isidoro y a Janine. Muy Donde Rita Fritterman, pero me parece importante pensar esto, entre otras, fue una de las primeras veces que vino Canciper a Montevideo. O sea, que esto tiene mucha historia, y que realmente no es algo nuevo. Tal vez es algo nuevo que se permite la apertura y los oídos en esta institución, que
por supuesto tiene, digamos, que como todo no se puede abarcar, yo soy de las que creo que se necesita la coexistencia de varias instituciones, porque en el diálogo, bueno, nos vamos nutriendo sin tener por qué perder la especificidad, ni miedo a perder la especificidad. Quiero traer otro aspecto que me parece que hace al vínculo fraterno, y a esta especificidad que preguntaba Alba. A mí me parece que, no sé, la experiencia de todos los que acá están presentes, digamos, en relación con la clínica entre hermanos. Personalmente yo trabajo incluyendo a los hermanos muchas veces, de distintas maneras. Y no siempre, eso también es importante. A ver, creo que el trabajo de mentalización, digamos, en la medida que es un trabajo que se da solo en la intersubjetividad, es con otro que tú podés mentalizar, que podés pensar algo de los hechos, de lo relatado, para luego dar lugar, o en forma conjunta, a un trabajo representacional. O sea, un trabajo de apropiación y de creación y de transformación de lo vivido. Y ahí se va a dar lugar a la función diferenciadora. Cada hermano tendrá su historia de lo que pasó. Y en el ejemplo que nos trae André y Sandra, vemos cómo van en camino, más allá de las derivas que haya tomado ese tratamiento, de pasar de la función del relator, de relatar hechos, a narrar hechos. Ese pasaje del relato, que es describir hechos, que a veces tienen algo de cronológico, de histórico, a la narración encarnada, donde no necesariamente tenemos que haber sido protagonistas, pero que sí, de alguna manera, nos son transmitidos transgeneracionalmente, y a través de nuestras voces, sobre nuestros actos, sobre nuestras conductas, hablan nuestros antepasados, y también nuestros, lo que hace a lo intergeneracional, o sea, los que nos lo trans y lo inter acá intercruzado. Todo eso forma parte de la constitución subjetiva, y me parece que es otra función que es específica de lo fraterno y que no anula lo edípico, pero que sí, a mi modo de ver, no olvidar que lo edípico es una trama en donde fundamentalmente se juegan, donde un modo peculiar, donde surge el deseo y las leyes de permisividad y de prohibiciones. Me parece que esto es importante porque ahí el entre hermanos también va a introducir nuevas legalidades que podrán de alguna manera, a mi modo de ver, dar lugar a la creatividad, que no necesariamente lo da la complejidad edípica, digamos. La trama edípica no necesariamente, digamos, permite el acceso a lo exogámico. Creo que el vínculo fraterno permite lo creativo y habilita mucho más, es un camino expedito para lo exogámico. Dejo por acá y que sigan otros. Gracias. Gracias, Ana. Alba también quería participar nuevamente. Bueno, bueno, ya que estamos en casa, ¿no? Con Sandra y Andrea, poder retomar algo de lo que yo planteé en la respuesta de Sandra. Yo comparto totalmente desde la teorización de lo vincular, y además en la experiencia, ya sea con pacientes individuales, adultos, no solo con pareja, familia, instituciones, lo que ustedes plantean, ¿no? Y ahí yo puedo acompañarlas. Pero quisiera compartir esta pregunta que me surge en cuanto a complejo fraterno. Si es posible, eso implica, tomando por ejemplo acá, pero eso para discutirlo, por lo menos es lo que yo me planteo y me pregunto, si para sostener el complejo fraterno implicaría un cambio de la metapsicología, en el sentido de que sería un triángulo preedípico, ¿no? Y ahí ya estamos pensando, ¿no? O como lo plantea, insisto, Laplanche, el triángulo de rivalidad. Desde ese lugar es que yo me planteo si hay una especificidad. Clínicamente, uno lo ve que es distinto
trabajando, por ejemplo, con una familia, ¿no? Sin cambio de encuadre, no trabajar con los hermanos, sino trabajar en la familia, que hay situaciones donde yo puedo, perdón, que puedo ver que no está tan relacionado con lo edípico, y rápidamente me surge, ¿está o no está relacionado con lo edípico? ¿Cómo es ese cruce? Ya que hablamos de ejes vertical y horizontal, hay un toque, pero ese toque ¿cómo es? ¿Se relacionan? ¿Son distintos? Hay como de algún modo una intrincación que de repente en la clínica uno lo ve, pero cómo lo pensamos en la teoría, no solo con la teoría vincular, que insisto, acompaño, y ustedes fueron realmente muy claras en eso, y se ve cómo introducir esto otro, ¿no? Donde, bueno, sí, Caes tiene esa complejidad en su pensamiento, el peso que él le da al narcisismo, y ahí trabaja por eso la elección del mito de Antígona. A mí me resultó muy, que mueve muchísimo, cómo él termina, y quisiera compartirlo con ustedes, este trabajo del 95, donde Caes dice, así es como según lo que yo pienso, ni Antígona ni Narciso pueden tener acceso a la experiencia de la fraternidad si suponemos que la experiencia de fraternidad implica la superación del deseo fracticida. Por eso el trabajo de Antígona y Narciso, ¿no? Es decir, que él plantea que hay emociones inconscientes, amorosas y hostiles, ¿no? Que hay que trabajar eso para que dé lugar realmente a la fraternidad. Eso es lo que él plantea, ¿no? Obviamente que no está solo la rivalidad y la hostilidad, también la posibilidad de hacer cosas juntos, ¿no? Que hace al trabajo con el otro, que hace a la creación, como dijo Ana, ¿no? Por eso yo lo que quiero compartir con ustedes, y agradezco tener esta posibilidad, es esta inquietud, más bien teórica, ¿no? Por ahí era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Alba. Muy bueno la lectura que hiciste. A ver, antes de darle la palabra a Emma y a Jimena, y luego a Sandra y a Emma, hay también un comentario de Virginia Varela, que, bueno, muchas gracias Sandra y Andrea por tan rica presentación, que abre la inclusión de los hermanos en las problemáticas que abordamos en la clínica con las infancias. Me quedo pensando también en lo que desarrollan sobre los colectivos abiertos y la fraternidad posible de ser construida en los mismos. Planteos a seguir pensando. Virginia trabaja conmigo en la UDEP mucho. Sí, estamos haciendo cosas juntos. Te anoto, Sonia. Ah, ¿sí? ¿O es ahora un comentario breve? No, te anoto, está. Emma, quería agregar algo. No quiero dejar sin tiempo a las personas que no hablaron. Yo me había quedado pensando en la línea de aspectos históricos de lo vincular y en la intersección con nuestra institución. Aquí hay dos personas, Alba y Graciela, que bueno, forman parte del Laboratorio Pareja y Familia de APU, y que hay un grupo valioso que trabaja en esto hace muchos años, y que bueno, también me gustaría como una mayor presencia en la formación y en las actividades científicas de todo lo que hace a lo vincular. Me pregunto, bueno, un poco a ver qué pasa con este tema, porque lo que trajo de la historia Ana es muy importante. Es decir,
es cierto que fue Beatriz Suárez, en ese momento de Quiroga, que armaba grupos de estudio y traía, ella, bueno, que había estado viviendo en Buenos Aires, se iba a supervisar a Buenos Aires y trajo todos estos aspectos a esos grupos de estudio que integramos a algunas personas, entre ellas Sandra, Andrea, yo, bueno, supongo que Ana también, y al mismo tiempo fue a través de ella que surgió, me acuerdo que yo trabajaba en el hospital, en el Pere Rosell con Nelson Cottier, y la inquietud de traer a Isidoro y a Janine, a todo su grupo, al Uruguay. Nosotros fuimos quienes hicimos ese contacto con Nelson, tenemos toda la correspondencia con Isidoro de aquella época, y se armaban grupos particulares, chicos, pero de alguna manera ellos precisaban que económicamente les resultara venir una vez por mes, y entonces hicimos contacto con las instituciones. En ese momento no formábamos parte de APU, lo planteamos en APU no había un laboratorio en aquel momento, que creo que no lo integraban las que están aquí, y se nos dijo que bueno, que no, o sea, no sé las razones, pero no hubo interés en que Isidoro y Janine vinieran a la APU a hacer una vez por mes unos cursos o lo que fuera. Y en AUDEP sí se aceptó, hablamos, me acuerdo, con Mosca, y dijo que sí, y se armó un grupo. Entonces ellos venían una vez por mes en unos consultorios privados que alquilábamos, y durante muchos años tuvimos esos grupos. Estaba Damián Schroeder también en nuestro grupo, y bueno, era más de un grupo, no sé si hay alguien más que estuvo en esos grupos, yo digo los que estaban en mi grupo, recuerdo que éramos nosotros, y estaba Damián en ese grupo y otra gente, y bueno, y fue muy importante, fue una marca muy importante, pues ellos dejaron de venir, pero quedó una marca muy importante, y estuvimos entre las personas fundadoras, yo estuve entre los fundadores de la Asociación de Configuraciones Vinculares. Después no pude participar porque no se puede participar en tantas instituciones, pero creo que esa historia es importante, y quizá en la APU por algo, bueno, vienen ustedes y la recibimos como algo tan valioso, pero también hay gente en APU que trabaja en estas cosas, y que a mí me parecería muy valioso también que lo pudieran traer con más frecuencia y poder disfrutar de estas actividades, y también para la gente más nueva poder integrar o interesarse o escuchar estas cosas, me parece que vale la pena. Gracias, Emma, comparto, sí. Para mí fue una alegría, además, de escuchar a Alba hoy. A todos, perdón, pero a Alba en particular, con quien además me unen algunos lazos de mi formación. Jimena. Bueno, totalmente de acuerdo con esto que decían Emma y Alicia. Bueno, Alba es coordinadora del Laboratorio de Pareja y Familia en este tramo de la institución, y bueno, y ya vemos otras compañeras, Griselda, bueno, yo que también integramos, no de pronto de tantos años, pero sí de algunos cuantos. Por eso mismo fue en el transcurrir de mi, digamos, por el Laboratorio de Pareja y Familia, que me fue como sensibilizando este tema, y la sorpresa fue que desde que yo entré en APU, que fue en el 2010, hasta la fecha, o sea, el año pasado, cuando participé en una actividad de COFAP, del Comité de Pareja y Familia de la API, bueno, me sorprendió Harriet Wolf en la presidencia, o sea, inaugurando su conferencia en vísperas de su presidencia. Me llamó la atención el concepto de complejo fraterno como puesto a trabajar como un operador conceptual para analizar las dinámicas institucionales, que bueno, que seguro que todas los integrantes de esta actividad de hoy tenemos visiones y versiones, y lo tenemos seguramente muy pensado y trabajado y elaborado, y por ahí, no tanto, todo lo que es la complejidad de las dinámicas grupales e institucionales. Entonces, que ella abriera este tema, que en realidad yo el viernes pasado la cité, no por adhesión a Harriet Wolf, que la conocí ahora, sino me pareció interesante su mirada, como recabando algo que se ve que se repite en las dinámicas institucionales psicoanalíticas, y me quedó, se me destacó esto de lo arcaico, o sea,
cómo lo arcaico, o sea, cómo lo inconsciente, bueno, eso ya lo sabemos todos, pero cómo lo inconsciente puede de pronto irrumpir también en nuestras dinámicas institucionales, entre nuestros grupos de trabajo, y eso genera un efecto, pero, a ver, diría yo, tanático. En vez de ir a favor de lo trófico y de la riqueza y de la creatividad, cuando en realidad sabemos todos que en nuestra práctica, y más después, yo creo que esto lo podemos pensar también como después de la pandemia, donde de pronto tuvimos que trabajar más solos, todos, desde nuestras casas, y que perdimos el trabajo de las científicas, el trabajo de los corredores, digamos. ¿Me explico? Que es un trabajo elaborativo, de elaboración, de compartir, ¿no? Esta circulación. Y fue desde ahí que surgió, personalmente me hermané propuse hermanar con Paula, que venía trabajando, Paula López, desde Mente Sana y Corpore Sana, una propuesta así como de reencuentro con colegas, sabiendo que no iba a prosperar demasiado, que no iba a haber demasiado adherencia, porque es algo como distinto, pero a su vez, como fue distinto también la pandemia para todos. O sea, yo creo que lo que más personalmente padecí fue esto de que nuestras científicas, por Zoom, si bien nos mantuvieron ligados, y nuestros grupos de trabajo, que lo valoro muchísimo, pero nos quedamos con como con los recreos, me explico, que son para mí tan fermentales, ¿no? Los espacios de encuentro con uno y con otro, y bueno, simplemente eso. Agradecerles también, Sandra y Andrea, la claridad expositiva, me encantó no sé, nosotros pasamos de Caes, que es un autor complejo, como buen pensador francés, que a mí me resulta más complejo de asir, a esta, no sé, me resultó como muy, muy clínico, y se los agradezco. ¿Sí? Bueno, eso. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Sonia. Estás silenciada, Sonia. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, quiero agradecerle realmente a Andrea y Sandra, que creo que no nos conocemos personalmente, o muy de paso quizás, pero de nombre las conozco mucho, ¿sí? A mí no pude escucharlas, lamentablemente me pude integrar tarde, y me gustaría muchísimo leer el trabajo, ¿sí? Pero hubo algo que me quedó resonando fuerte, y es esto que ustedes plantean de la especificidad del complejo paterno, y cómo hay algo que va más allá, dicen fraterno, ustedes. Perdón, fraterno. Bueno, el lapsus vale, ¿no? El lapsus vale, porque ¿cómo entender esta interacción, ¿no? Sí, ¿qué implica esto de que va más allá? Va más allá de lo edípico, va más allá de lo parental, no sé bien cómo pensarlo, pero que indudablemente es un complejo fuerte, lo es. Y en este sentido, Alba, traías cómo pensarlo metapsicológicamente, y pensé qué interesante sería formar un grupo de estudio, de pronto con distintas miradas, como puede ser la de ustedes, Sandra y Andrea, ¿no? Y de formaciones que tienen más que ver con la búsqueda de lo subjetivo inconsciente. No sé de qué modo se puede interrelacionar esto, pero me parece que sería interesantísimo pensarlo juntos, y pensar desde el punto de vista metapsicológico cómo estructurar algo de esto, ¿no?
Porque indudablemente lo fraterno va mucho más allá de lo parental, y cuánto también en lo fraterno hay una elección de hermandad, y que esto se ve mucho cuando son muchos hermanos también, ¿no? Y cómo esas elecciones de hermandad ayudan a continuar elaborando conflictivas que tienen que ver con lo parental. Claro, sí, sí. Sí. Entonces, me parece un tema muy interesante, muy convocante, en el cual yo no he estado para nada, pero llama. Es un tema que llama, creo, y que quizás surge pensarlo. Así que bueno, les agradezco el que hayan compartido, o que estén compartiendo esto con nosotros, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenísima Muchas idea. gracias, Sonia. Qué buena idea, sí. Muy buena idea. Sí, ¿no? Un desafío, ¿no? Excelente. Más que idea, un Excelente idea, gran Sonia. desafío. Gran Sí, desafío. Es un desafío, sí. sí. Sí, sí. Y además que tiene que ver con hacer algo entre pares. Que está muy bueno. Entre pares y diferentes. Y Sí, semejantes. Y entre instituciones hermanas. Claro. ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Está bueno. Muy bueno. Sí. Qué linda idea. Bueno, Sandra, Andrea, tienen la palabra como cierre, como ustedes quieran. ¿O no? Yo simplemente que me quedo muy contenta, muy motivada por todos los aportes, que, bueno, eso, como para seguir pensándola, ¿no? Y muchísimas gracias también por la escucha atenta y por todo las ideas desplegadas que nos nutren. Sí, sí. Que la verdad que muchísimas gracias por esta hermandad que se dio también entre instituciones diferentes, pero similares, y que podemos pensar cosas diferentes. A mí me impacta en la experiencia clínica, los cambios en la subjetividad cuando se dan intervenciones de este índole, ¿no? O sea, creo que es más allá de lo metapsicológico, que independientemente de que, por supuesto, que nos basamos en todo lo que vamos teorizando, lo que teorizan otros, pero lo que es impactante es verlo en la clínica, ¿no? Es muy impresionante. Sí. Así que les agradezco muchísimo todo lo que nos dijeron, que lo vamos a seguir pensando. Y lo que dice Sonia me pareció precioso. Sí, sí, sí. Bueno, pero esta idea me gustó mucho. Sí. Bueno, yo agradecerles muchísimo y confesar algo que tiene que ver con que de alguna manera incidí en que tomaran el tema de lo fraterno en lo social, y sobre todo porque además nosotros como institución tenemos en abril un encuentro para pensarnos como institución. Entonces, qué bueno. Me parecía que era como una buena antesala de las jornadas internas. Así que doblemente gracias. Y bueno, y gracias a todos por haber estado. Y gracias a todos. Sí, gracias. Buena semana. Bueno, que pasen, descansen. Que pasen bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Muy linda actividad. Gracias.